Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Lo podemos leer más fuerte. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ocupe su lugar. Estamos celebrando esta noche el Día del Amigo, Día de la Amistad, Día del Amor. Oiga, qué bonito es poder tener armonía, tener unidad, tener amor los unos con los otros y poder saber que Dios es el que provoca en nosotros, porque ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, es importantísimo que cada día hagamos conciencia de que servimos a un Dios que nos ama, a un Dios que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Dice su palabra que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y es hermoso saber que ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta noche? Dígame, levante sus manos y diga: gloria a Dios, porque soy hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero. Quiero hablarle en esta noche sobre el tema un amor de sacrificio. Un amor de sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, hablamos de tener un amor que está dispuesto aún a llegar hasta la muerte. Un amor que está dispuesto a darlo todo por nada. Fíjese qué tremendo. Y eso fue lo que hizo nuestro Dios. Nos amó tanto que envió a su único Hijo Jesucristo para que fuera a la cruz del Calvario, derramara su sangre, diera su vida por amor a usted y a mí. No es motivo para estar agradecidos con Dios, para estar contentos y felices, ¿verdad que sí, hermanos? Es un motivo grande. Hay una frase que dice así: todos pueden dar sin amar, pero nadie puede amar sin dar. Todos pueden dar sin amar. Dirá: pastor, ¿cómo es eso? Usted y yo podemos ver a una persona en la calle pidiendo una ayuda, pidiendo una limosna, como regularmente se le llama, y usted y yo vamos en nuestro auto, pasamos por ahí donde está él, nos llega el momento en que nos acercamos y le damos $1, le damos $5, le damos lo que podamos. Pero a veces no lo damos porque lo amamos, lo damos porque sentimos lástima, sentimos pena, sentimos dolor por ellos, que no tienen tal vez dónde vivir, tal vez no tienen dónde que comer, tal vez no tienen mucho que vestir. Y usted y yo nos acercamos y le damos $1, $2, $5. Pero le damos no porque lo amamos, sino porque sentimos pena a veces por él. Y damos sin amar a veces. Pero nadie puede amar sin dar. Yo no le puedo decir a mi esposa: te amo mucho, y no estar dispuesto a darle nada. Cada uno de nosotros tenemos que entender que el amor es sacrificial. El amor va mucho más allá de palabras y frases bonitas. El amor se demuestra en todas las áreas de la vida y de muchas maneras. Dice San Juan 3:16, todos lo conocemos, todos lo recitamos, todos lo hemos escuchado. Y para prueba de esto vamos a decirlo todos juntos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El evangelista Juan dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a la humanidad, amó Dios al hombre y a la mujer.
que dio a su único hijo Jesús. Oiga, dio lo más grande y lo mejor. ¿Para qué? Para que viniera a redimirnos con su sangre preciosa. Pero todo tuvo una razón: por amor. Oiga, y es que el amor es algo tremendo. Por amor las personas hacen hasta lo imposible cuando ama. Entonces yo creo que nosotros estamos aquí disfrutando de ese amor verdadero, de ese amor genuino, de ese amor que sobrepasa todas las cosas, el amor de nuestro Dios. Y es tremendo porque dice la palabra que leímos: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Estas son palabras de Jesús. Son palabras del Cristo que dijo que nos amaba, pero también lo demostró. Y Él dice: un mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Ese es el mandamiento que Jesús nos da ahora a nosotros como hijos de Dios, que nos amemos los unos a los otros. Pero luego dice en el verso 13: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Es que el amor de un amigo se demuestra en lo que hizo Jesús por usted y por mí. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los llamaré amigos. ¿Por qué amigos? Porque Él mismo lo estaba diciendo: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Oye, cuando tú tienes un amigo verdadero, no importa lo que la persona esté necesitando, cuando tú lo puedes hacer, tú lo haces, y aún más allá de lo que tú puedes hacer, porque es tu amigo y tú lo quieres ayudar, tú lo amas, tú tienes ese gran aprecio por él. Por lo tanto, tú dices: yo voy a ayudarte, voy a hacer hasta lo imposible por suplir tu necesidad. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: ámense los unos a los otros como yo los he amado. De esa manera tienen que amarse. Tienen que estar dispuestos aún a dar su vida por sus amigos. Y Jesús lo demostró. Primeramente, Dios nos dio a su Hijo Jesús, pero Jesús fue el que fue a la cruz del Calvario, porque nos amó tanto. Cuentan de una historia, de hecho hasta la hicieron película, de un padre de familia que trabajaba en una área rural, pero trabajaba en los ferrocarriles, en los trenes. Y cuando el tren iba a pasar por su área donde vivía, había un puente que había que subirlo y bajarlo, porque pasaban ciertas embarcaciones por ahí, todo eso, y la subían cuando iba a pasar una embarcación y la bajaban cuando iba a pasar el tren. Y esta historia cuenta que un día uno de sus niños más pequeños le dijo: papi, yo quiero ir contigo a donde tú trabajas. Y el papá le dijo: bueno, mijo, te voy a llevar para que veas donde yo trabajo. Y se lo llevó. Y estaba ahí la caseta, el lugar donde él funcionaba con los aparatos para bajar y subirlo, el puente y todo eso. Pero en un momento que él se descuida, no encuentra al niño. Y lo busca por todos lados y no lo encuentra. De repente empieza a escuchar el tren que viene pitando. Viene pitando, viene tocando el silbato ahí, ¿verdad? Y cuando él escucha el tren,
eleva su vista hacia los ferrocarriles, hacia los rieles, y mira al niño de este lado de donde estaba, donde se levantaba el puente, pero en los rieles. Cuando el padre mira ese cuadro, empieza a trabajar muy rápido su mente. Y dice: mi hijo está en peligro. Mi hijo está a punto de morir. Pero él ya no tenía oportunidad de ir y correr y sacarlo de donde estaba, porque el tren venía muy cerca. Entonces él pensó por un instante: levanto el puente, mi hijo se salva. Pero al momento piensa, y tal parece ser que venían a su mente las imágenes de la gente que venía en el tren. Y dice: si subo el puente, cientos de personas van a morir. Si lo dejo así, solamente mi hijo va a fallecer, va a morir. Está pensando y dice: no importa, voy a salvar a toda esa gente. Tal parece ser que iba levantando el puente y lo baja nuevamente. Y con dolor en su corazón, solamente se volteó para no ver la muerte de su hijo. Pero todas esas vidas que iban en el tren se salvaron. Déjame decirte una cosa: nosotros estábamos en ese tren, donde veníamos e íbamos rumbo a la perdición, rumbo a la condenación, a la muerte eterna. Pero Dios, el Padre Celestial, viendo que estábamos en peligro de fallecer y de irnos a una condenación eterna, a un infierno sin Cristo, oiga, dijo: yo voy a enviar a mi único Hijo Jesús, el único que tiene poder para salvar, el único que tiene poder para perdonar, el único que tiene poder que su sangre limpie los pecados de la humanidad. Y no le importó que su Hijo muriera en una cruz. No le importó que la gente lo abofeteara, que la gente lo escupiera, que la gente se burlara de él. No le importó que les arrancaran sus barbas. No le importó que le pusieran una corona de espinas. No le importó que le pusieran clavos en sus pies y en sus brazos, en sus manos. Dijo: no importa, lo que importa es que esta humanidad va a salvarse por amor que yo les tengo a ellos. Un amor de sacrificio. Cuando tú y yo amamos, no importa lo que tengamos que hacer. Amamos primeramente a Dios y estamos dispuestos a todo. Pero también amamos a nuestra familia, amamos a nuestra congregación, amamos a nuestros hermanos en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hemos experimentado y conocido un amor que es más grande que el amor terrenal, que el amor que dicen los hombres ser el amor verdadero. Hay un amor más grande todavía, que es el amor de nuestro Dios. Por eso amamos a nuestra esposa, por eso amamos al esposo, por eso amamos a los hijos. Por eso mirábamos estas familias que estaban aquí dando gracias a Dios por haberle conocido. Yo no dudo que algunos de ellos estaban tal vez a punto de destruirse, tal vez a punto de que la familia se separara. Pero sabe una cosa: llegó el amor de Jesús, llegó el amor de Dios a sus vidas y todo cambió. Gloria al Señor, porque cuando el amor de Dios llega, todo cambia. Todo cambia. Oiga, qué maravilloso es nuestro Dios. Mire lo que sigue diciendo en el verso 14 y 15. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor,
Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Nosotros estábamos enemistados con Dios. Dice el apóstol Santiago que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero qué hermoso es saber que Dios mismo proveyó para que usted y yo pudiéramos ser nuevamente amistados con Él. ¿Y cómo fuimos amistados? A través de Jesús. Él nos reconcilió con el Padre. Oiga, ¿no es maravilloso esto? Mire, nosotros habíamos pecado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok, si la paga del pecado era muerte, quiere decir que nosotros, si queríamos pagar la deuda que teníamos por el pecado, teníamos que morir. Teníamos que morir. Pero Dios mismo proveyó para que la deuda se saldara, para que la deuda fuera pagada y usted y yo no tener que morir. Pastor, y entonces los que se mueren, está hablando de una muerte eterna. Tal vez usted y yo, algunos de nosotros muramos antes de que Cristo venga, pero no quiere decir que vamos a morir eternamente. Tendremos vida porque Dios nos ha prometido que Cristo vendrá por sus hijos y nos levantará y seremos herederos de la vida eterna. Entonces el pecado me había separado de Dios. El pecado me había enemistado con Dios. Pero Dios mismo diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer para nuevamente que tengan esa comunión conmigo? Bueno, pues nos dio a su Hijo Jesús, el cual por ese amor y por ese sacrificio, entonces nos amistó con el Padre. Al reconocer nosotros su sacrificio, aceptarlo como nuestro Salvador, ahora venimos a ser hijos del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermanos? Porque ahora no tenemos tinieblas en nuestra vida, está la luz de Cristo. Ya no vamos a la condenación, ahora tenemos una vida eterna que Dios nos ha prometido. Y lo único que Dios nos pide es que hagamos lo que Él nos mandó para seguir siendo sus hijos, sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿Qué me manda? Pues que ame a mi esposa, que ame a los hijos, que los ame a ustedes. Eso es lo que Jesús me manda para ser su amigo. Fíjese que en el Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo, solamente a uno se le llamó amigo de Dios, y ese fue Abraham, que Dios mismo le dijo que era su amigo. Oiga, pero en el Nuevo Testamento, como es un mejor pacto con mejores promesas, ahora Jesús dice, si ustedes hacen lo que yo les digo, ustedes son mis amigos. Oiga, y teniendo un amigo como Jesús, nada nos falta, gloria al Señor. Teniendo un amigo como Jesús, podemos amarnos los unos a los otros. Teniendo el amor de Jesús, podemos caminar en bendición y en victoria, porque Él está con nosotros. Por eso cantamos, Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar. Oiga, qué hermoso es caminar con Jesús. Por eso aquellos hombres lo entendieron. Aquellos hombres que iban camino a Emaús, cuando Jesús, después de haber sido sepultado, después de haber sido crucificado, lo sepultaron, resucitó. Y dice la palabra que aquellos dos discípulos iban camino a Emaús y Jesús empieza a caminar con ellos. Y les empieza a decir, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? ¿Y por qué están tristes?
Oiga, los discípulos le dicen a Jesús: ¿eres tú el único forastero que no te has dado cuenta de lo que ha sucedido aquí en esta ciudad? ¿Cómo mataron a Jesús de Nazaret? ¿Cómo lo crucificaron? ¿Cómo lo sepultaron? Y ahora es el tercer día y no ha resucitado. Oiga, Jesús les empieza a hablar y les empieza a hablar lo que los profetas habían dicho acerca de él. Y dice la palabra que sus ojos estaban velados. No podían captar totalmente a ciencia cierta todo lo que estaban viviendo en ese momento. Pero dice la palabra que llega el instante en que Jesús se hizo como que iba a pasar, porque ellos llegaron a la aldea de Emaús. Y Jesús hizo como que iba a seguir adelante. Y ellos le dicen: quédate con nosotros. Ya es de noche, ya oscureció, quédate con nosotros. Y Jesús se quedó con ellos. Oiga, pero dice la palabra que cuando se sentaron a la mesa y partieron el pan y lo bendijo, él desapareció. Y ellos se quedaron espantados y decían: ¿qué sucedió aquí? Y se dieron cuenta que era Jesús el que había estado con ellos. ¿Y sabe lo que decían ellos? No ardía nuestro corazón dentro de nosotros cuando Él nos hablaba y nos decía la palabra de los profetas. No ardía nuestro corazón. Es que sabes una cosa, no hay amor más grande que el de nuestro Dios. No hay cosa más hermosa que experimentar al Dios todopoderoso, al Dios del cielo, al Dios de la gloria. Cuando sentimos ese amor, oiga, nos derretimos, caemos postrados delante de Él, porque no hay cosa más hermosa y gloriosa que sentir a Dios en nuestra vida. Oh, poderoso es nuestro Dios. Cuando Cristo llegó a mi corazón, fue lo más hermoso, fue lo más glorioso. Yo no cambio esto por nada. Tal vez han venido cosas a nuestra vida, cada uno de los que estamos aquí, cosas negativas, cosas que nos han dañado, tal vez que nos han dolido. Pero sabes una cosa, el amor de Dios supera todo lo demás, está por encima de todo. Y por eso alabamos a nuestro Dios, por eso le exaltamos con todo nuestro corazón. Cuando yo acepté a Jesús, cuando yo conocí a Jesús como mi Salvador, era un 14 de febrero del año 78. Pero me acuerdo que yo estaba viviendo en Houston y estaba viviendo con una familia. Y yo trabajaba con ellos, era un teenager, como de 13, 14 años. Y el hermano, una linda persona, también la hermana, toda la familia, lindas personas. Alfredo Granados. Él me dijo: ¿sabes qué? ¿Sabes qué, mijo? Yo te voy a enseñar a trabajar en lo que yo trabajo. No sé si es lo mismo que trabaja el hermano Israel, pero es limpieza de edificios, de oficinas. Me enseñó a limpiar todo, me enseñó a usar la máquina, la buffer para los pisos de mármol y de todo. Y él me apreciaba mucho, pero yo no iba a la iglesia con ellos. Y un 14 de febrero, él me dijo: quiero pedirte un favor. Yo vivía con ellos, ellos me daban todo, me pagaban, vivía en su casa, no me cobraban ni comida ni nada, todo me lo daban. Y cuando me dijo: te quiero pedir un favor, le dije: el que usted quiera. Me dijo: quiero que vayas con nosotros mañana a la iglesia.
Y cuando me dijo eso, le dije, déjeme pensarlo. Ahora, yo había crecido en la iglesia. Yo había crecido en la iglesia. Mire, la verdad, y le soy sincero, yo iba huyendo del amor de Jesús. Es algo tremendo porque la gente huye de algo bueno. A veces la gente huye del amor de Dios, sin saber que es lo más grande que va a conocer y experimentar en la vida. Y yo me acuerdo que cuando tenía como 10, 11 años, 12 años, pues yo no quería ir muy bien a la iglesia porque a mí el Espíritu Santo me tocaba y empezaba a llorar. Aunque nunca había recibido a Cristo como mi Salvador, nunca había hecho mi decisión. Por eso es importante que los adolescentes, los jovencitos, los niños acepten a Jesús en su corazón. Yo nunca había hecho la confesión para recibir a Cristo en mi corazón, pero sí sabía lo que era la presencia de Dios, porque yo miraba el mover de Dios en el lugar, en la congregación. Y me acuerdo que en aquel tiempo, no sé en los demás templos, que tal vez algunos de ustedes fueron, pero en el templo donde nosotros íbamos, me acuerdo que en los dos lados, por ejemplo, en aquel lado y en aquel lado, habían unas escaleras de subterráneos, como un basement. Y uno era para hombres y otro para mujeres. Oiga, era algo tremendo lo que sucedía en esos lugares. Porque venía un evangelista a una campaña y empezaba puro avivamiento, puro derramamiento del Espíritu Santo. Y se llevaban a la gente para allá, los que, oiga, de plano iban bien, pero bien embriagados de la presencia de Dios. Y se los llevaban al subterráneo a seguirles ministrando allá. Y yo no quería ir porque yo sabía que Dios me llamaba y me tocaba y empezaba a llorar y empezaba a sentir algo tremendo en mi vida. Y yo no quería, yo decía, no, yo no voy a ir ahí porque voy a empezar a llorar y voy a empezar a sentir eso y no. Y luego, como el pastor me conocía desde niño, oiga, pues me miraba el pastor que llegaba y le daba mucho gusto y se iba hasta allá conmigo cuando el Espíritu Santo se movía y empezaba a orar por mí. Más llorón me hacía. Y yo ya nomás miraba que venía el hermano Toñito Guardiola por el pasillo y, ay, Señor. Y mire, yo le andaba huyendo al amor de Jesús. Oiga, pero cuando este hermano me invitó a ese lugar, me dijo, hazme solamente ese favor. No más, no te pido más. Tú sabes que nosotros te apreciamos, te amamos mucho, por eso estás en nuestra casa, por eso participas de aquí como si fueras de la familia. Hazme ese favor. Oiga, llegó otro día, me vestí y le dije, estoy listo para el 14 de febrero. Oiga, me fui. No, hombre, era un templo un poco más chico que este. Tal vez a la mitad de aquí. Estaba lleno el lugarcito y bien bonito y todos ahí la gente saludándome. Dios te bendiga, jovencito, qué bueno que viniste y esto y lo otro. Y pues yo me empecé a sentir un poco incómodo por tanto saludo, oye, pero a la misma vez me sentí como importante. Porque dije, mira, les intereso, sí. Por eso es que hay que saludar a la gente nueva. A la gente que viene y nos visita, saludarlo y decirle, qué bueno que estás con nosotros. Qué bueno que vienes a experimentar algo poderoso, el amor de Dios. Oiga, empecé a escuchar las alabanzas, todo bien bonito, bien tremendo. Oiga, cuando se para el pastor Martínez empieza a predicar y empezó a compartir del amor de Dios, del amor de Jesús.
No, eso fue algo tremendo, de tal manera que yo ya no soporté. Antes de que él hiciera el llamado al altar, yo ya estaba en el altar, diciéndole: Señor, aquí estoy. Ahora, todo lo que había visto en esa familia era el amor de Dios para conmigo. Yo dije: es verdad, esto existe, esto es real, esto es algo poderoso. Yo quiero a Jesús. Y desde ese momento le sirvo al Señor con todo mi corazón, porque no hay cosa mejor que amar a Dios, que servirle a Él, que poner nuestra vida a su disposición, a su servicio. ¿Sabes una cosa? No le amamos porque nosotros hayamos tomado la iniciativa. No, le amamos porque Él nos amó a nosotros primero y dio su vida en rescate por nosotros. Por eso le alabamos, por eso venimos a la casa de Dios, por eso le exaltamos, porque nos ha hecho mucho bien. Oiga, qué hermoso es nuestro Dios. Oiga, cuando estamos necesitados, ahí está Él para ayudarnos. Cuando tenemos problemas que no hayamos qué hacer, vamos a Jesús, al Dios del cielo, y Él nos ayuda. Cuando estamos pasando por momentos de escasez económica, ahí vamos a Él y Él nos provee y nos da en abundancia. Oiga, todo es de Dios y Él nos lo ha dado a nosotros también. Por eso, si usted anda buscando un amigo verdadero, un amigo fiel, yo le recomiendo a Jesús. Yo le recomiendo a Jesús. Tal vez pueda tener o encontrar amigos aquí en la tierra, porque sí hay. Tal vez no muchos, pero sí hay personas que Dios te une en amistad con ellos. Pero ninguno va a ser como Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tal vez hay amigos que te aman y te aprecian demasiado, pero que en ciertas necesidades que tú vas a enfrentar, ellos se van a sentir impotentes, incapacitados para ayudarte. Lo quisieran hacer, pero no pueden. Oiga, ¿cuántas veces un amigo te ha llamado y te dice: fíjate que me encontraron una enfermedad terrible? ¿Sabes lo que usted y yo le podemos decir? Voy a orar por ti. Voy a pedirle a Dios por ti. Porque es todo lo que puedo hacer. Yo no lo puedo ir y desarraigarle ese cáncer así como así. No, el único que lo puede hacer es Dios. Y hay situaciones que nos sentimos de esa manera, incapacitados, impotentes. Pero sabes una cosa, hay un amigo que para Él no hay nada imposible. Hay un amigo que nos ama y que Él todo lo puede hacer. Estás enfermo, Él te sana. Estás en problemas, Él te libra de esos problemas. Oiga, ¿qué no puede hacer nuestro Dios? Por lo tanto, ese amigo fiel que se ofreció en sacrificio por amor a nosotros, Él está dispuesto a seguirnos ayudando en todo momento, en toda situación de nuestra vida. Por lo tanto, vamos a amarlo con todo nuestro corazón. ¿Decimos amén? Póngase de pie en este momento.